Hola amigos, bienvenidos a esta versión especial de Está por Verse con el apoyo del BioBioCine. Estamos acá en la librería del Fondo Cultural Económico Marta Brunet. Marta Brunet. Estamos aquí con un invitado muy especial, con el que no habíamos hablado antes, porque vamos a hacer como que nos falló la primera vez que intentamos grabar. Estamos aquí con Daniel Mora. Daniel, muchas gracias por recibirnos. ¿Otra vez? Otra vez. Hola, me siento como Bill Murray en el día El de día de la la marmota. marmota. Sí, bueno, para que entiendan un poco, estuvimos grabando 30 minutos y nos dimos cuenta de que empezaron a fallar las cámaras. Porque el día de hoy estamos, Roberto y yo... No hay audiovisuales detrás de cámara. No hay nadie detrás de cámara, lo estamos haciendo con la fe y fallamos. Pero queremos grabar de nuevo porque queremos aprovechar esta instancia con Daniel. Él es jefe de programación y tráfico del Festival BioBioCine. Correcto. Desde su primera versión. No. ¿No? No. Ah, ya. Bueno. No. Porque aquí les contaré mi historia de origen. Érase una vez... Montaje de origen. Sí, aquí tienen efectos y van a empezar a aparecer fotos que van a encontrar en el archivo de internet archive.org. Sí. Érase una vez un sitio de difusión del audiovisual nacional llamado editando.cl, que en paz descanse, el cual era regido por el gran Rubén Alarcón, también conocido en esa época como Basofia, pero con dos S, no era Basofia de que sea una Basofia. Gran valor y ahora padre. Rubén se dio cuenta de que apareció en Instagram y en Twitter, cuando era bueno, las redes sociales de algo llamado BioBioCine. Y él, muy ahí inquieto, empezó a unir puntos y descubrió que Imaginario Audiovisual, es decir, Francisco Toro y Ramón Ávila, iban a crear un festival de cine. Entonces, conversando con Rubén, él dice, tenemos que apoyar a esta gente. Así que nos ofrecimos a trabajar con ellos en la difusión del festival. Ahí estuvimos realizando aquello, hubo buenas migas, porque al final era una instancia que nosotros creíamos que era necesario para la ciudad. Concepción creíamos que debería tener un festival y cosa que se ha visto manifestada con el paso de los años, porque ahora ya hay varias instancias de festivales en Concepción. Está Frontera Sur, que se realiza ahí y que tiene un nicho fiel y específico. El Festival de Penco, que bueno, este año no se va a poder realizar, pero está ahí. Otras instancias también, Festival de Cine del Mar, que lo organiza la Universidad de Concepción, etcétera, etcétera. Pero en el lejano 2012-2013 la cosa era distinta. Entonces ahí llegamos y le ofrecimos nuestra ayuda a Francisco Toro y Ramón Ávila. Y desde entonces hubo química, una buena relación, y poco a poco me fui tomando el poder. Y fui prestando ayuda, comentando, cosas así, y se me asignó la tarea de la programación. ¿En qué consiste la programación? La programación, en el fondo, busca primero desarrollar una línea de curatoría de las películas. O sea, se trabaja en virtud de qué es lo que quiere contar el festival. Año a año como que nos planteamos alguna idea, una idea fuerza, en la cual buscamos que las películas la reflejen. Entonces la programación se enfoca en eso, en mi caso particular, posteriormente, a ir supervisando las distintas áreas de programación, porque el Festival BioBioCine en estos momentos cuenta con a lo menos 10 secciones, estando la competencia oficial, la competencia internacional de largometrajes y cortometrajes, y una serie de muestras paralelas. En estas muestras, varias de ellas también cuentan con programadores, como Gonzalo Rodríguez, que es programador de Hecho en Chile, Valentina Palma, que se encarga de Hecho para la Niñez y
Gerardo Yoldi, compañero argentino que se encarga de la sección Polmap. Entonces, en algunos casos, las películas llegan a través de nuestra convocatoria y se las hacemos llegar a sus programadores respectivos. Y por ejemplo, en el caso de Polmapu, ahí, dado que nosotros buscamos que sean películas, el foco de esa sección es películas que reflejan la realidad del Polmapu, que es el territorio conocido mapuche del otro lado de la cordillera, es decir, la Patagonia argentina. Entonces ahí Gerardo es el que se mueve y hace las gestiones para seleccionar un número determinado de películas. Y ya luego entra lo que tú mencionas, por el saber cómo distribuir, cómo, si hay, por ejemplo, una sección de cortometrajes, programarlo de determinada forma para que no pasemos de una tragedia a una comedia, porque igual puede ser muy abrupto el golpe. Ese tipo de cosas. Entonces está lo artístico, que responder a la línea curatorial del festival, y ya lo práctico es la distribución horaria y cómo se hace la cosa. ¿Cuántas películas a ti, por tu sección, te toca ver? Como mencioné, yo me encargo de la selección de cortometrajes. No estoy haciendo un chiste al fracaso que fue la conversación anterior y la negligencia que tuvieron los egresados de Dua UQC y de la Católica. Fuesen de Santo Tomás, esto no pasaría. Y no lo digo porque yo sea un egresado. Como dije hace unos minutos, ¿no? En la grabación anterior, me encargo de la selección de cortometrajes. Y ahí llegan varios cientos de cortos. Este año creo que había como 400, 500 cortometrajes de distintas partes del mundo. Y ahí ya entra el proceso de ir revisando, seleccionando. ¿Cuánto tiempo les toma revisarlos todos hasta que quedan seleccionados? Son aproximadamente unos 4 meses. 4 meses. Y... ¿Desde que se abre la convocatoria? No, No, desde que se cierra la convocatoria. Claro. Entonces, cada uno pasa 4 meses revisando centenares de películas. Sí, pues ahí evidentemente hay secciones en las que llegan más o llegan menos. Por ejemplo, no sé, pues, el número de cortos es amplio, pero el tiempo es menor. Pero la competencia de largos tiene menos largos, pero son largos. Claro. Ayer, esto, la semana pasada, porque ustedes van a ver esto Sí. después de que fue el festival. Exactamente. Cosa que se mencionó en la grabación anterior, pero a los muchachos se les olvidó mencionar ahora. Yo estaba comentando, presenté una sección que se llama Hecho en Bio Bio, compuesta por 7 cortometrajes, y ahí presentando dije largometrajes. Eso causó risas en el público, porque nos imaginamos el tener que ver 14 horas Sí. de largos. ¿Hasta qué hora nos van a tener? Dije yo. Sí, entonces, por eso, entonces hay muchos largos también, pero el tiempo es mucho mayor. Entonces, no sé, no me acuerdo, eran, no sé, 90, 100 horas de cortos, y en largos eran, no sé, 200 horas. Entonces ahí Francisco, que es el director del festival, y él se encarga exclusivamente de la sección él está a cargo de la sección de largometrajes, tiene que dedicarle el tiempo pertinente. Entonces, y hay otras secciones a las que llegan pocas cosas. Claro. Entonces ahí los programadores tienen... Esa igual otra pregunta. ¿Cada programador tiene como el voto final? ¿O hay como filtros? Por ejemplo, ya tú elegiste esta cantidad, después otra persona va a revisar y va a decir estos pasan hasta que llega el número final. En el caso de, respondiendo específicamente a tu pregunta, en el fondo, si son programadores es porque confiamos en su criterio y tendría que pasar algo demasiado excepcional para que nosotros les digamos que no. Ya. Lo que solemos hacer es que le planteamos determinado número de películas, porque tampoco tenemos tantas Claro. salas
tampoco sería tan aventurado tener tantas salas funcionando. Entonces les decimos, contamos con este tiempo y ahí ustedes vean qué es lo que pueden programar. En virtud de eso, por ejemplo, si se han sido asiduos al festival, que imagino que son todos ustedes que están viendo esto, hecho en Chile, hasta la versión anterior, eran solo largometrajes. Eran 5 o 6 largometrajes que se exhibían en los otros. Este año se iban a exhibir, no sé, se había proyectado que fueran 8 largometrajes, Ya. por así decirlo. Pero ahí en un momento pensamos y dijimos, pero quizás sería bueno tener cortos también, que ya han tenido un recorrido, que ya han estado en otros lados, o que no sé, pues se salen del tiempo que nosotros damos para puedan entrar en la convocatoria, que nosotros pedimos que se hayan estrenado en determinado momento, desde determinado momento. No hay una exclusividad muy fija o determinada. No, bueno, o sea, que cumplan los criterios formales de cada categoría y de determinada fecha en adelante. Porque hay festivales que piden requisito, por ejemplo, que ellos sean la primera plataforma edicionado, otros que la primera como plataforma internacional. Sí, existen ese tipo de cosas. Nosotros no tenemos esa restricción Ya. en particular. Pero, por ejemplo, en el caso cuando hecho en Chile era exclusivamente largos, ahí había una restricción formal y era que no hubiese tenido, o sea, que ya tuviese un estreno comercial. Porque si ya tenía un estreno comercial no podía participar en la competencia. Claro. Ya. Era como ese el único criterio. Entonces ahí, y sabiendo la realidad de Concepción de que no suelen llegar todas las películas chilenas que se realizan, existía la naturaleza de hecho en Chile. Entonces este año dijimos podríamos sumarle cortometrajes. Entonces también hay una serie de cortometrajes, 9 cortometrajes creo, que después nosotros nos espantábamos a veces porque decíamos, hecho en Chile tiene 15 películas, pero no, o sea, sí, Pero no todas son de larga pero duración. no todos son de larga duración, porque en un principio, cuando se postuló al festival, dijimos quizás, reconociendo que hay pocas salas que puedan acoger el festival, deberíamos bajar el número de películas. Porque también creemos que era una opción. Y llegamos al punto de que dijimos unas 50, 60 películas. Y terminaron siendo 83. Sí, pues. ¿Ya? Pero claro, se sumaron 9 cortometrajes hechos en Chile. En Cine Experiencias son, no sé, 15 títulos, pero ahí son todos cortos. Sí, pues. Sí. Entonces, el número como que a nosotros nos espantaba a veces, Pero la cantidad de horas no era tanto. no era tanto. Entonces, eso es parte del proceso de selección. Si el programador lo selecciona, a no ser que haya alguna razón de fuerza mayor, es su criterio. Ya. Oye, tomando en cuenta de que el año pasado no se realizó el festival. 2 años, ¿no? 2 2 años sin festival. Eso, como este regreso igual da como una sensación de fuerza mayor a quizá a la versión anterior que sí se realizó, porque estuvo esa incertidumbre por parte del equipo, y al mismo tiempo como ya vamos a volver después de 2 años, ¿qué podemos hacer como para que sea aún más potente? Sí, la verdad es que sí. El festival no se pudo realizar las últimas versiones porque, aun cuando existen muchas gestiones y que si somos así como serios, o sea, no sé si serio es la palabra, no se me ocurre ninguna palabra, si entramos al mundo de la imaginación, ahí es más sensato lo que quería decir, el festival se podría realizar casi siempre. Claro. Pero implicaría un sacrificio extra por todos nosotros. Y sacrificar, no sé, pues, en vez de
6 días que fuesen 3, que no fuese con proyector DCP, que es parte de las cosas que buscamos también tener. Sí, que sea con data. Sí, porque sea más sencillo todo. Que no hubiesen honorarios para el equipo principal. Y así tienes que sacrificar muchas cosas para poder hacer el festival. Entonces no hubo ahí lo difícil que es hacer cultura en este país, en la ruleta rusa de los fondos. Entonces pasó eso. Entonces coincidió que fueron los 10 años, fue después de la 10ª versión. Igual estábamos en un momento de reflexión, como poco antes de que no se pudiera realizar el festival. Y entonces, estos años en nuestro peregrinaje por el desierto, quisimos ver qué podíamos hacer. Y para nosotros, parte de lo que trajimos este año fue la idea del encuentro de estudiantes. Creemos que el encuentro de estudiantes de comunicación audiovisual, encuentro regional de estudiantes de comunicación audiovisual. Primer encuentro. Exacto. El primer encuentro regional el primer encuentro de estudiantes de comunicación audiovisual, donde quisimos reunir a las escuelas de Concepción, porque por alguna extraña razón en Concepción hay 3 escuelas que enseñan esta carrera, imparten comunicación audiovisual o dirección audiovisual y multimedia, como le gusta decir a la fue la primera. Entonces creemos que es importante que las escuelas interactúen, Sí. no solo en el tema de que, no sé, pues el REC llama a gente o los Panamericanos llaman a gente y en el fondo estas personas llegan ahí a participar, pero no es una instancia que nazca desde ellas. Seguimos en núcleos cerrados y nosotros creemos que lo que debemos conseguir es que podamos ir generando comunidades. Y este fue un pequeño gesto, creemos nosotros, que es importante para que los propios estudiantes se den cuenta de que no están solos, No. de que hay más, e independiente de los enfoques que tenga cada institución, Claro. al final todos estamos en la misma batalla. Y de esa forma fuimos encauzando un poco todo el festival. Pensamos en, ya tenemos este encuentro, entonces aquí estamos hablando en el fondo de voces jóvenes, de voces que quieren utilizar el cine para poder expresarse. Entonces eso fue el norte de este festival. Cuando discutimos sobre qué película debía ser la inaugural, un miembro del equipo trae a colación El Santo Oficio y dijimos, o sea, esta película precisamente habla de cómo es la lanzarse batalla a esto, Sí. independiente de todo lo que se pueda hablar del Santo Oficio. Su afán era ese, el afán de nosotros también, pues el decir, claro, aquí estamos en una lucha contra el mundo hostil, idea que se mencionó en la grabación anterior. Junto con la porfía. Junto con la porfía. Vamos a volver a eso. Para nosotros ese fue el interés de este festival. Esa fue la fuerza que quisimos, o sea, eso fue lo que nos dio la fuerza para hacer este festival. Claro. Sí. Oye, bueno, hablando del tema de encuentros de estudiantes y vamos a volver a lo que mencionamos en la versión anterior de este capítulo. Ayer fue la presentación del segmento hecho en BioBio, específicamente de los estudiantes de las distintas escuelas de comunicación audiovisual de Concepción. Nosotros con los chiquillos fuimos a verla y una de las cosas que logramos como tener en común era el hecho de que había notoriamente un alto nivel en el tema de dirección de fotografía, también de producción.
¿Qué te hace pensar a ti o reflexionar eso en comparación a versiones anteriores? Por ejemplo, igual yo lo comparo con cuando yo fui estudiante y cuando yo fui a ver los cortos de mis compañeros. El de este año me hizo pensar de que estaba viendo cortometrajes de personas egresadas, pues, ¿cachai? ¿Qué pensáis tú al respecto, como de la selección de este año? Este año también hay un eco al encuentro de estudiantes, porque yo en Bio en las versiones anteriores solía rondar entre las 4 y 5 obras, 4 o 5 películas, pero este año fueron 7, o sea, fueron 8 porque también hubo un largometraje que se exhibió el día anterior, pero los cortos, en este caso, también le pedimos algo a las instituciones, y es que ellos seleccionaran un trabajo que los representara. Entonces... O sea, ustedes eligieron cierta cantidad y la otra les pidieron a las escuelas que se las presentaran. Sí. Ya. Porque es parte de lo que nosotros queríamos decir, porque en el fondo también las escuelas, o sea, tú bien dijiste, todos los trabajos fueron realizados por estudiantes en algún momento de su carrera, ya sea como proyecto de título o en el caso de Susi, de Marte Soto, ese fue su proyecto de tercer año. Yeah. Si no me equivoco, Marte me puede retar si me equivoco. Entonces, claro, son todos estudiantes, pero estas otras películas nosotros las vimos y las seleccionamos. Pero 3 de estas, Ver Más Allá, de Duoc, Me Llama Aurora, de Santo Tomás, y Nefelibata, de la Católica, fueron seleccionados por su institución. Ellos, como dijeron, estas son las que representan a cada uno. Entonces, yo creo que las instituciones, entre muchas comillas, ahora lo tienen bastante más fácil porque la tecnología es más fácil. Sí. Yo siempre cuento esto de cómo hace 5 años atrás hacer subtítulos en una película era horrible. No, y en inglés. Y hacer cualquier era... Agregar cualquier texto era... Sí. Agregar cualquier tipo de texto era... Eran 2 días más de edición. Era absurdo. Yo me acuerdo que tuve que hacer unos subtítulos, no sé, el 2021. Estuve que ahí picando, Al año siguiente, un popular software de edición implementó la transcripción automática, que no es perfecta y sigue sin ser perfecta. Exacto, sí. Pero alivian el trabajo así una enormidad. Impresionante. Ya, impresionante. Yo lo ocupo siempre. Súper bien. Sí. ¿Ya? Ese tipo de cosas ha hecho que todas las instituciones puedan dedicarle tiempo a ir mejorando los caracteres técnicos. Claro. El desafío, creo yo, es el carácter espiritual, el carácter intelectual, el carácter artístico. Que no es que las instituciones no lo cumplan, ustedes pueden dar fe de que los 3 cortometrajes de las instituciones, que creo que ahora se están dando cuenta de aquello, sí, aunque igual lo mencioné en la presentación, también tienen un buen estándar. Sí, Sí. demasiado alto. Pero creo que se sumaron esas cosas. Ahora tener puestos de postproducción de color para una institución es mucho más fácil. Sí. Sí. Cuando yo estaba saliendo de la carrera de Duoc, ahí recién habían instalado una mesa de Blackmagic, de colorización. El tema es que era tan nuevo, no es como por desprestigiar a Duoc, pero no había nadie que capacitara a los alumnos al respecto. ¿Cachai? Como partieron primero por contar con la mesa y después entrenar a los alumnos a utilizar la mesa. Ahora ya claramente, yo estaba viendo los cortos y dije, aprendieron claramente a colorizar como bien. Ningún corto se veía deslavado, mal expuesto. Como que lo que hiciste tú, pues como que ha ayudado a caleta como los avances tecnológicos que igual son demasiado rápidos. Exacto, entonces
Eso es una parte, y eso contribuye mucho a que las películas salgan con ese nivel. Y a lo que quería llegar con eso es que las instituciones académicas son una oportunidad gigante para los realizadores, o sea, para los estudiantes, y que tienen que saber aprovechar. Porque en un chiste que hicimos en la grabación anterior, dijimos que lamentablemente nuestros cartones, como que es bonito tenerlos, y nuestros padres están orgullosos y nos quieren mucho, pero tampoco es que urjan tanto. ¿Ya? ¿Qué es lo que urge? Que nosotros podamos hacer las cosas. Y no hay mejor instancia que durante el proceso formativo. No necesariamente por la calidad de sus profesores ni cosas así, sino porque tenemos muchos equipos a disposición y que puede que pasen gran parte del año guardados. Sí. Entonces yo invito a todos los jóvenes estudiantes que se aprovechen de sus instituciones. Y los profesores, si son sensatos, los van a impulsar a poder hacer más cosas. Ellos están dichosos, o deberían estar ahí dispuestos a que ustedes pueden hacer cosas. Porque creo que es eso lo que va a ser diferenciador en las personas. Absolutamente. El que puedan ahí lanzarse a hacer cosas. No sé si voy a poner en juego mi credencial de cinéfilo a continuación. Atención. Está este director que se llama Rian Johnson, ¿cierto? Sí. Director de grandes películas como Como de las Jedi. como de las Jedi, película que yo voy a morir defendiendo. Por favor. O Looper o Brick, que le gusta. Aguante la Looper. gente, Brick es magnífica. etcétera, etcétera. Lamentablemente le cancelaron ahí. Su trilogía de Star Wars. Sí, bueno, en fin. No vamos a hablar de esa gente. No me hagan hablar de esa gente. Tú con Ryan. Deténme. Es tu trinchera, es tu trinchera. Yo muero en la trinchera Ya. de Ryan. Qué Por bueno eso que no lamento estoy la solo. cancelación de Poker Face. Pero bueno, en fin. verdad. Ya, en fin. Rian Johnson dice que él, cuando era joven, hizo 90 cortometrajes. Y de esos 90, 3 eran buenos. Y como mira ya. Y me meto a su perfil de IMDb y están listados 3 cortometrajes nomás. Así como previo a Brick. ¿Cachai? No sé si está disponible a verlo en alguna parte, no sé, da lo mismo. El asunto es que él dice, yo necesité hacer esos 90 cortometrajes para entender cómo tenía que hacer una película. Sí. Entonces, espero no perder mi credencial de cinéfilo por traer a alguien que hizo de las Jedi. Así que a ti, que estás criticándome, no te gusta, pero Visualmente, Hazte ver. visualmente una película muy buena. tú no Tú que- estás en tú- esa sí, trinchera. Tú no, Yo estoy tú al no otro eres lado, parte yo estoy al otro lado de la de este trinchera grupo. con la nueva. Entonces tú no puedes estar al medio, déjame. Por favor. Por favor, hagamos el gesto. No es broma. Sí, vamos No. a cambiar. Hasta que vuelva a decir algo sensato, Sí, vamos a po. cambiar Tenés que ganarte de este lugar. Sí. Sí. Ya, pues entonces hablemos de las Jedi. Digo, no, yo encuentro. A ver, yo puedo aceptar el hecho de que a la gente no le guste. O sea, yo no te critico que no te guste. Yo estoy diciendo que no me gusta. No, si ya. No, Estoy no busques diciendo- defenderte, no estoy busques diciendo que No defenderte. va a volver a este lugar. ¿Eh? No, pero yo puedo entender que a la gente no le guste. ¿eh? Pero a mí el acto de cobardía es. ¿Cómo se llama? El ascenso de Skywalker. Ah, sí. Con el ascenso de Skywalker, ahí yo veo pura cobardía. Sí. Entonces, está bien. Que no te guste de la Jedi, ya, bueno, da lo mismo. Si no- Las películas tampoco son para pelear. Pero no sean cobardes. Totalmente de acuerdo. Entonces, tendrían que haber tomado las consecuencias naturales que tenía de las Jedi Exacto, y sí. sacar algo nuevo. No ser tan evidentemente cobardes y reconstruir el maldito casco de Kylo Ren. Y ahí volvemos al punto, para que vean que todo se puede encauzar. Para ser un realizador hay que ser valiente. Mm. Y eso es muy difícil. Sí, yo creo que igual pasa, por ejemplo, que uno hace un corto y tiene expectativas de que sea bien recibido y cuando
no se logra, como que uno igual piensa, puta, ya no sirvo para esto, ¿cachai? Me rindo a la primera. Y creo que a muchos estudiantes les pasa, porque todos llegamos con sueños, con metas, hacemos la película, le ponemos todo lo que tenemos y no se logra, y estábamos tan metidos en esa zona como de que se logre, que se logre, que se logre. Cuando no se logra uno cree como ya, listo, fue, chao, ¿cachai? No es como, ¿qué puedo aprender de esto? Es como, no lo logré. Me recuerda un poco, no sé si vieron Tic Tic Boom. Correcto. El protagonista está toda la película queriendo sacar esta obra para poder venderla. Le dicen que está buena, pero nadie se la va a comprar. ¿Y qué tiene que hacer? ¿Qué consejo le dan? Como sigue escribiendo. Ojalá yo hubiera visto esa película estando en la carrera o saliendo de ella, porque cuando la vi, creo que esa fue la parte que más me pegó. Fue como el hecho de que yo hice un corto que encuentro que quedó bien, ¿cachai? Pero el recibimiento en general fue como, no tanto. Y dije como, puta, ya, quizás no sirvo. O fallé nomás, pues, ¿cachai? Y en el caso de Ryan Johnson, como 90 cortos para llegar a 3 buenos, para llegar a poder hacer películas. Eso demuestra la porfía que estabas hablando, pues. Que recuperar su lugar. No, Sí. sí. Hablando de Ryan Johnson. Yo soy una Lo persona... bueno es que ganó puntos al mencionar Tic Tic Boom, porque yo respeto mucho, bueno, tampoco es que lamentablemente Jonathan Larson falleció prontamente, que es en el fondo el protagonista de Tic Tic Boom. Sí, pues. Cuenta la historia de Jonathan Larson, si no han visto Tic Tic Boom, una muy buena película dirigida por el fantástico y maravilloso Lin-Manuel Miranda. Pero es verdad, hay algo que a mí me gusta mucho en un momento en las redes sociales, cuando era activo en las redes sociales, escribí un textito en mis propias redes, porque a nadie le importa tanto como que habrá que me publique. Escribí un textito de Tic Tic Boom, o sea, de Jonathan Larson, en el cual yo fantaseaba, porque no sé si ustedes saben cómo falleció Jonathan Fue Larson. un infarto. Como que se le reventó una vena. Y Eso. Entonces, yo fantaseaba en este pequeño textito de que él llegaba a su casa después del último ensayo, en el cual lo hicieron con vestuarios. The Rent, el musical que Sí. se hizo después, que le labró la fama y que influyó mucho a Lin-Manuel, y por eso él dijo en su momento que se dio cuenta de que podía hacer otro tipo de musical. Entonces, ahí yo digo, Jonathan está muy contento porque pudo ver cómo estaba la obra y cómo está con las cosas. Pese a que tenía mucho dolor estomacal y cosas así. Se fue a preparar un café y de repente siente que se cae y se le ilumina la vista, y ahí escucha que alguien dice gracias, Jonathan Larson. Y como que se da cuenta en esos segundos de cómo su obra influyó tanto. Y finalmente ahí cierro con que fallece antes de que pudiera... Pero teniendo esta sensación de Sí. satisfacción personal. Sí, entonces la porfía que hay que tener para trabajar en este tipo de cosas es importante, porque nosotros estamos en un mundo muy hostil, que es algo que se mencionó en la grabación anterior. Nuestra cruz. Nuestra cruz. Y creo que es fundamental darse cuenta de que si nosotros queremos hacer este tipo de cosas, hay que ser valientes. Sí. Y aquí yo quiero otro texto que se me ocurrió. No sé si aquí en esta grabación o en la anterior, creo que es la anterior, hablamos de los lunes cinematográficos. Sí. Sí. ¿En cuál fue? En El anterior. en El anterior. Al final. Sí, estábamos Cuando Lo que no se grabó. Cuando las cámaras no estaban grabando, cuando las 3 cámaras deciden fallar al mismo tiempo, se habló de lo que fue Los lunes ustedes se metieron en los lunes Sí, cinematográficos. Contexto, porque lamentablemente no saben qué hablar. Festival Video y Cine e Imaginario Audiovisual, que nos organiza el festival, este año 2025 se hizo cargo de los lunes cinematográficos del Teatro de la Universidad de Concepción. Y ahí estuvimos con funciones desde marzo hasta finales de octubre.
Y a mí me tocaba presentar en algunas películas. Se hacía una pequeña introducción y todo eso. Entonces, en una de las últimas películas, creo que... Fallen Angels. No, de las últimas, del ciclo de terror, ¿no? de la temporada, así como, no sé, el proyecto de la bruja de Blair o algo así. Me disocio, mientras estoy hablando, estoy hablando, pero me disocio un segundo y se despertó un recuerdo en mí. Resulta que yo, y esto llevó a que escribiera un texto y mencionara a un compañero de la universidad. Cuando yo estaba en la universidad, junto con un compañero que se llama Jorge González, que está en San Carlos, vive allá con sus hijos, quisimos hacer un cineclub. Entonces hicimos gestiones ahí en Santo Tomás, nos prestaron el estudio, conseguimos telón, proyectores, todo el cuento. Estábamos contentos, hicimos difusión. Llega el día y no llegó nadie. Estuvimos nosotros, nuestras parejas, vimos la película, todo, igual. Y no llegó nadie. Y como que, claro, pues nos sentimos decepcionados y finalmente murió la cuestión una vez. A la Y primera. creo que hicimos otros, pero no estoy seguro. Pero al menos sé que debe haber muerto después de esa primera. Es el que tú recordáis. Eso es lo que recuerdo. El asunto es que pasan los años y pasan dos cosas. Por un proyecto en el que participé, estuve mucho tiempo viajando a Ñuble y ensayábamos en el Centro Cultural de San Carlos. Y un día aparece Jorge y él trabaja o tiene una vinculación con el Centro Cultural. Entonces nos vemos, nos alegramos, nos saludamos. Ya, jiji, jaja, bla, bla, bla. Y en un momento él dice, no sé si durante el abrazo o en la despedida, qué bueno que sigamos en la lucha. Entonces ahí vuelvo al Teatro Concepción, el segundo de disociación, y digo, yo ahora tengo el cineclub que no tuve en la universidad. Sí. No es un cineclub como tal, le faltan Claro. características a los lunes Pero cinematográficos. esa fue la sensación que te da ver a tanta gente reunida para ver una película. Sí, pues yo ahí digo, claro, pues, esto es parte de todo este proceso. Y eso lo dijiste en voz alta. No lo dije. Ah, porque ya, ya. estaba eso fue mientras estaba disociado. Entiendo, fue tu Ahí momento. estaba hablando de la película. y todo Escuchaste a eso. Jorge decirte que bueno que seguimos la lucha, tú ahí, un Sí. lunes cinematográfico. Presentando a la bruja de Blair, lo más probable. Sí. Porque no solo presentaba una película, esté presentando las películas que probablemente tú querías llevar en tu videoclub. Sí, pues y de hecho, vuelvo a mencionar a Marte Soto y a Luca Caballero. A él no lo había mencionado, pero Marte era directora de Susi. Ellos tienen un cineclub en... Sí, nos dijeron ayer. Sí. Ellos tienen un cineclub en Duoc. Cineclub de audiovisuales autoconvocados. Que yo bueno, como esto se publica después quizás no alcanza, pero tienen 2 funciones más. Vayan a verlas. Es en Duoc. Es horrible llegar, pero vayan a verlas. Sobre todo en verano. ¿Verdad? Pero vayan. Yo los invito. Y ellos están ahí realizando esto porque creen que es importante que Duoc tenga un cineclub. Sí. Y evidentemente han chocado con la indiferencia del público. Sí. Entonces no llega tanta gente como soñarían que lleguen. Todos esperamos que nuestras cosas sean exitosas, Sí. como tu cortometraje. Tú dijiste, Como, aquí- o aquí yo lo hice. incluso este proyecto, igual nosotros conversamos Sí. como parte únicamente porque nos gusta hablar de películas y tenemos equipos, ¿cachai? Un punto fuerte para partir y grabarnos y conversar de las películas que nos gustan. Y una cosa con la que nos dimos cuenta era que muy poca gente estaba como que no nos seguían, ¿cachai? Decía, oye, qué bacán que tengan un podcast, pero no mostraban como el apoyo de seguir la página. Yo siento que igual, como que escuchaba eso, de que poca gente llega al cineclub y pensaba, oye, igual como que eso se siente un poco cuando sacamos capítulos nuevos, ¿cachai? Cuando seguimos adelante con este proyecto, como que rico sería como ver un poco más de interés por parte de los que son personas que nosotros conocemos, pues, ¿cachai? Pero igual seguimos adelante porque
no sé, es rico finalmente como Que te estáis esto. sacando una necesidad Sí, personal. crear también. una instancia para ver películas, es rico crear una instancia para conversar de cine, crear una instancia como para reflexionar con respecto a esto que nos gusta, que es el séptimo arte. Exacto. Entonces, todo este charquicán de cosas que hemos dicho, en el fondo son el espíritu de Bio Bio 100, que es el Exacto, tema sí. que nos convoca. Porque como esta fue la segunda grabación, como que estamos más dispersos. La primera estuvo más ordenada. Se notó. Aquí, Pero esta está más íntima. esta está más íntima. Está más que les íntima y siento confesé que ahí ahí un está, recuerdo. está el valor, Sí. igual sí. ¿Sí? Pues, es Así que que valió la pena. Es que hicimos Sí. comunidad. Sí, hicimos comunidad, que también fue un tema que hablamos antes. Entonces, ahora hay más confianza. Entonces, la pésima formación que tuvieron los muchachos ha contribuido a que tengamos un mejor resultado ahora. Sí. Así como mi fracaso en el cineclub con Oh, mi compañero no. Jorge. Yo encuentro Ahí coincidimos todos. Yo siento que igual es bacán como conversar un poco de situaciones que uno podría considerar como, más que fracaso, aprendizajes, ¿cachai? Decepciones. Porque tú mismo dijiste, Sí. este es el videoclub que tú siempre quisiste, aquí está ahí, pues, ¿cachai? Sí. Está ahí siendo programador de uno de los festivales más importantes de la región, está ahí dándole la oportunidad a cabros que están recién saliendo, que están recién haciendo sus películas, de estar ahí, de sentir, ayer por ejemplo en el Teatro Bio Bio, hecho en Bio Bio, un teatro lleno, ¿cachai? Básicamente en una sala de cine gigante, aplaudiendo, como todos opinando sobre las experiencias de sus películas, ¿cachai? Tú en algún momento, como la versión anterior de esta grabación, dijiste que no se trata para ti como de adjudicarte, ¿cachai? Esa sensación que están teniendo estos cabros, pero también se trata un poco de que estáis siendo parte, estáis siendo testigo de este proceso, ¿cachai? De gente que le gusta ver cine y de gente que le gusta hacer cine, conectar un poco en una instancia que es este festival, porque no se trata solo como de vamos a traer películas y vamos a dar premios, ¿cachai? No se trata solo de vamos a abrir salas de visionado para que la gente vaya gratis, estáis creando como realmente una instancia de diálogo, de autodescubrimiento para alguna gente, de sensaciones a través de las películas, y que ha ido creciendo en las 11 versiones que tiene actualmente. Sí, yo siento igual que parte por la que queríamos participar creando contenido de este festival es porque queremos que la gente entienda de que no es solo ver películas, ¿cachai? Hay trasfondos detrás, por ejemplo, como el cortometraje Me llamo Aurora, hay un discurso súper personal y una necesidad de contarlo, ¿cachai? Eso es lo que siento yo que es lo que permiten en el fondo los festivales, pero principalmente este porque es de la zona. Se desarrolla y respira Concepción. Sí, algo que al menos este año la coyuntura ayudó fue el hecho de los 100 años del cine del Bio Bio. Ese gesto igual nos motivó a, en la ceremonia de inauguración, el hacer este pequeño homenaje a las obras que han existido en la región. Y alguien nos decía, alguien me decía a mí posterior, me impresiona que hayan tantas cosas. Y claro, algo que a todos nos pesa es cuánto desconocemos de la realidad de nuestro territorio. Sí. Lamentablemente, creo yo, esto no puedo estar equivocado, algo que suele ocurrir, yo creo que el hecho de que los canales grandes solo estén en Santiago ha hecho de que toda la gente piense que, inclusive nosotros que estamos en región, que Chile es Santiago. Sí. Y desconocemos, nos informamos de las noticias a través de los noticieros que están en Santiago, nos enojamos porque se desborda un río. O llueve mucho en Santiago. Se desborda un río en el sur de Chile, lo mencionan 5 minutos en las noticias, pero llueve 5 minutos en Santiago y se paraliza toda la programación. Pero ahí yo digo, no es, es una crítica a los medios, pero también hay que tener presente que son los canales que están en Santiago. Exactamente. Si tuviéramos, pasase eso en Concepción, TVU seguramente también va a estar. Bueno, TVU no. Chuta. Vamos a censurar. Eso se corta, por favor. Bueno, si estas cosas pasasen en Concepción, los canales regionales van a estar cubriendo todo el tiempo de esa situación. Entonces ahí está
el hecho de que nosotros no consumimos las cosas que, no nos informamos de las cosas que pasan en la región, no consumimos las cosas que se realizan en la región. Desconocemos la historia igual de nuestra propia ciudad. Sí, por ejemplo, aquí le hago una pregunta de trivia. Porque esto me lo preguntaron invitados del festival. Ya. Estábamos ahí en un transporte y alguien dice, ¿cuándo se fundó Concepción? Chu. Fue Pedro Valdivia. ¿Eso es quién? Ya, pero si fue Pedro Valdivia tuvo que haber sido como en el año 1700. No me la juego, no me arriesgo. Tu cobardía hace que cambien de asiento. Lo lograste y ¿Por encima qué? erraste en tu respuesta. Porque pese a la evidente ignorancia, al menos se atrevió. Porque Concepción se fundó el 5 de octubre de 1550. Chuta, está lejos. Estaba un poco Chuta, desfasado. Un poquito. Un par de siglos. Es decir, ¿ya? Y claro, yo sabía eso porque Porque alguien lo dijo. o sea, yo lo sabía porque el argumento me dio por leer eso. Vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa, tiene que atender un llamado. Tiraste hartas tallas ese día, entonces igual por eso yo le decía a los chiquillos, bueno, ¿podemos invitar a Daniel? Porque igual siento que sería acá como, no solo porque sea gracioso, sino porque igual eres parte de la producción. Po. Sí, pues. Pero es porque soy gracioso. Pero porque eres chistoso y dije, entregamos a... De hecho, igual creo que deberíamos aprovechar la oportunidad y enviarle un saludo a Enzo. De más. Enzo, ayer miércoles estuviste corriendo de un lado a otro, entregándole los micrófonos al público para que hiciera sus preguntas. Su labor fue vital. Fuiste el verdadero héroe de la sección. Muchas gracias. Sí, muchas gracias Enzo. Te pasaste, tu trabajo ha sido súper bueno. Oye Dani, quería retomar un tema. O no sé si tú querías como... Sí, pero quizás como retomando lo que estábamos hablando. Dale nomás, amigo. Como, o quizás recuperando de cosas que dijimos que igual fueron súper valiosas e interesantes. Es importante de la primera conversación, porque igual creo que No, dale nomás. hay varias ideas que han sido como reiteradas por el tema de hacer comunidad, la valentía y la porfía en el fondo, y ahí igual nombramos varias cosas previamente, que fue que está la valentía, por ejemplo, en los proyectos que son súper personales, y eso se vio en el conversatorio, y muchos de los realizadores reconocieron que había una conexión directa incluso con experiencias personales. Y también citamos otro gran referente de la valentía, que fue Carlitos Tanax. Y que tú igual hiciste harto énfasis que es probablemente la única persona que se lanza de esa manera a hacer sus proyectos. Sí, o sea, al menos en video. O sea, que yo evidentemente no conozco a todos los realizadores. Nosotros hablamos Claro. desde el territorio. Hablamos desde el territorio y hablamos de aquí. Y yo destaco mucho el trabajo de Carlos Tanax, que de verdad es muy valiente, se lanza con sus proyectos, en el fondo tiene 2 largometrajes y eso es algo que no cualquiera puede decir. No. Eh, Y muy desde la autogestión igual. muy desde la autogestión, desde lanzarse, de tener ya un equipo que lo apaña en sus aventuras y que lo sacan adelante. Y yo creo que ese también es otra cosa de las que mencionamos en la grabación anterior, que yo a los voluntarios que están en Videocine, yo les suelo decir 2 cosas, 2 consejos. Uno que está antes, y no lo voy a repetir, se lo perdieron nomás, a raíz de la incompetencia de los colegas. Si llegamos a los 1000 comentarios, vamos a soltar la versión fallida. Sí. En formato podcast, porque En formato solo queda- podcast, solo porque queda el video grabado. desapareció. Solo está el audio. Y si llegamos a 2000 likes, vamos a tener videos hechos con stop motion de nuestras caras. Vamos a sacar una foto aquí, vamos a estar así, van a mover las boquitas, nomás como en South Park. Pero 2000 likes, porque eso es harta pega. Exactamente, sí. Entonces vamos a estar así y nuestras bocas se van a... Justo se da la casualidad que nuestro tercer integrante es fanático de South Park, así que yo creo que feliz de la vida. Puta, sí, el lo haría. 2000 likes, El Bastardo lo Álvaro recorta. va a sufrir por culpa de la incompetencia de sus compañeros. Entonces,
El otro consejo que yo les suelo decir es que terminen sus proyectos. Sí. Láncense a hacer cosas y expónganlo. Muéstrenselo al mundo. Los van a criticar. A veces las críticas no son dadas de la mejor forma. No. No. Pero yo creo que toda obra solo se cierra cuando se presenta al mundo. Entonces yo sé de muchas personas que tienen guardados sus proyectos, por razones que sean. Hay personas que han convocado a gente, que han convocado equipos, que han convocado recursos y que el resultado lo tienen guardado en un disco duro en el cajón. Y en una instancia como el cine y audiovisual, que es una instancia colaborativa, no encuentro que haya peor pecado que dejar ese proyecto ahí bueno. Y eso es parte de lo que todos debemos tener. ¿Cuántos episodios de su podcast llevan ustedes? Grabados llevamos 5 y Ah, publicados llevamos 3. Ya. No sé si esto puede ser chamullo. Yo chamullo arte, bueno, no sé si se han dado cuenta. Pero en un momento escuché que la gran mayoría de los podcasts no supera el tercer episodio. Sí, nosotros igual cachábamos. ¿Ya? Entonces hay un sinfín de podcasts que murieron. Sí. En el camino. Nosotros por lo menos tuvimos el compromiso de hacer una temporada. Independiente de lo que pase, solemos grabar, para que la gente nos conozca, solemos grabar 2 episodios por jornada, fuera del horario de trabajo, como a las 8, terminamos como a las 11 más o menos. Grabamos 2 episodios mensuales y ahí vamos soltando, incluyendo un episodio 0 que nunca subimos, pero que queremos subir a fin de año, como que fue la prueba, queríamos cachar en qué fallábamos, cómo respetábamos los turnos de conversación, pero igual queríamos... porque nos costó caleta sacar este podcast. Que esto que están viendo aquí es una versión especial para el Videocine, pero nosotros grabamos el podcast en el living de la casa de nuestro amigo Guati, que hoy no pudo estar acá. Pero... Y que habría salvado. Sí, él pudo haber Podría estado estar detrás de cámara. No, pero siempre partimos con la idea de que si vamos a empezar esto, lo terminamos de buena manera. Hagamos una temporada. Veamos el otro año, independiente, no esperamos como ya subamos el primero y vemos si la gente engancha o no para hacer el siguiente. Como no, hagamos todo lo que podamos, ¿cachai? Organicémonos y terminando la temporada veamos cómo seguimos, porque esto igual ha mutado, ¿cachai? Esta misma instancia siento que nos abre la mente a hacer otras cosas más que sentarnos los tres a conversar de cine. El día de ayer pudimos conocer a Aida, que dirigió Me llamo Aurora. Había dicho que le gustaría participar de una conversación sobre cine queer, que nosotros habíamos tenido justamente esa conversación, pero en nuestro círculo de amigos no conocemos a nadie de esa comunidad. Y que le guste y le importa hablar de cine. Y le guste y le importe, y mucha gente como que igual, sobre todo realizadores, nos valoraba el hecho de que estuviéramos haciendo esto. Manolo, el director de sonido de Lo que fue nuestro hogar, nos dijo, oye, nosotros tenemos... bueno, te voy a dar quiero que converséis con el director, que ahora está... Cuando vuelva, claro. En Zaragoza creo que andaba. Correcto. Conversa con él, porque igual esto que están haciendo ustedes es bacán. Marte Soto igual nos dijo, hoy tenemos un... Grande Marte Soto. Aguante Marte Soto, muy buena Susi. Audiovisual autoconvocado. Susi en la iglesia, sí. Claro, pues como el audiovisual autoconvocados, como que en el fondo todos tienen ganas de buscar un espacio para poder conversar sobre cine, ya sea de manera autoral o como espectador. Siga rellenando, que tengo que solucionar. Sí, Ya. y bueno, eso es como el tema de lo que conversáis tú, pues como de que hay podcast, claro, pues como que pasan el tercer episodio y se aburren, ¿no? O se sienten decepcionados y dejan. Nosotros, y yo creo que igual es que nosotros como que tenemos más edad también, pues, ¿cachai? Y esto lo venimos conversando hace rato. Antes de grabar el primer episodio llevamos como 3 meses hablando de esto. Cómo lo íbamos a hacer, dónde lo íbamos a hacer. Y cuando ya empezamos nos gustó el resultado. Aunque lo vieran 3 personas, a nosotros nos estaba gustando, lo encontrábamos entretenido. Como que la primera vez que hicimos el episodio 0 dijimos como, weón, yo esperaba algo peor. Ese fue el comentario al unísono, como que los 3 quedamos, pensamos que iba a salir peor, salió bien, salió entretenido, sigamos haciéndolo porque hay algo.
Sí, pues yo en este momento me voy a tomar un atributo y aparte voy a incomodar a el que regenta este espacio, la librería del fondo, Marta Brunet. Alonso, Una interpelación. te estoy directa. interpelando. Atento. Tú que has escuchado un poco de todas las conversaciones de los muchachos acá, vas a tener que acercarte y te van a pasar un micrófono. Usted, sáquese el micrófono. No, yo me lo saco, porque Ya, es más fácil. ahí se lo saca. No es necesario que aparezca en cámara, pero sí que se escuche. Sí, sí, por favor. ¿Qué te ha favor. parecido el trabajo de los muchachos aquí que lo has visto? Nada. Pero acerca el micrófono. Adelante, por favor. No, el trabajo de los muchachos tiene mi completo apoyo. Ha sido tan bueno, han sido tan profesionales, prolijos y cuidadosos con el entorno, sobre todo con la biblioteca, con la librería que está ubicada en la biblioteca central de la Universidad de Concepción, que requiere también cierto sonido acotado, cierto orden, o sea, esto no es Fantasilandia. Y ellos han acometido muy bien su trabajo, las conversaciones han salido, las he escuchado, he sido partícipe como, tal vez como un espectador privilegiado, así es que estoy muy contento con el trabajo de ellos. Estoy tan contento que de hecho han surgido ideas a futuro. Solo diré Spoiler. eso. Solo diré eso. Ahí lo conversaremos después. Muchas gracias. Muchas Muy gracias, profesional. muchas gracias, Felicitaciones. Muchas gracias. Felicitaciones a Bio Cine. También al programa Está por Verse. Muchas gracias a esa gran voz que apareció. Sí. del Eso era más Alonso, allá. vuelve a trabajar. Era Seguidor de Pato Press. el patito fresh de El Bio Bio. ¿Por qué hice eso? Se estarán preguntando. Aparte de que ahora se sienten avergonzados porque las buenas obras en algún momento se van a ver recompensadas. Y hay que ser valiente y intentar que la lucha surja de los frutos. Yo conversaba esto con el grupo de gestores del Club de Audiovisuales Autoconvocados, nuevamente, Marte Soto y Lucas, y les decía, aquí tenemos que ser valientes, ¿no? Sí. Tenemos que darnos cuenta de que puede que en algún momento nos cansemos y que dejemos la lucha, pero no podemos no dar la lucha. Y hay que esforzarse y a lo menos va a quedar el recuerdo de que Sí. se hizo la cuestión. Y de a poco todo va a servir para ir nutriéndose. Ustedes ya están ganando otro tipo de experiencias. Sí. Ya aprendieron de que no pueden hacer esto sin una persona detrás de las cámaras. Absolutamente. Entonces esto ya no se va a Sí. repetir. Sí. No, Yo no. quiero aprovechar porque creo que en la versión en la grabación anterior lo dije. Quiero dar las gracias a mi amigo Diego Contreras y a nuestro amigo Felipe por habernos prestado, por ejemplo, la luminaria. Si esto Al se ve, Boris igual. a Boris también, que Colaborador ya. colaborador, a todos los chiquillos que han apoyado, pero principalmente quería agradecerle a ellos porque si esto se ve bonito hoy día fue únicamente por el apañe desinteresado de confiar en nosotros. Su equipamiento es bien caro y delicado para poder hacer esto que en verdad lo estamos haciendo únicamente por amor al arte. Y nuevamente gracias a Alonso, Y nuevamente Patito Alonso, al Patito Fres Penquista por por prestarnos facilitar este espacio que esta gran librería. está precioso. Sí. Vengan a conocerlo. Hay muy buenos libros a muy buenos precios. Oye, Dani, quiero quizás con ya esta idea para ir cerrando. Tú que ya llevas 11 versiones más o menos de este festival, no sé si ha habido de cierta manera ¿Te ha permitido crecer de alguna manera? ¿Has podido sacar lecciones de esto? ¿Cómo ha marcado como el antes y después cada vez que se hace el festival para ti? Para mí, yo desde hace unos años creo que mi único interés es intentar contribuir en brindarle algo a la comunidad. Sé que lo que puede hacer una persona o un equipo siempre va a ser poco,
pero para mí eso es lo importante. Y el festival, especialmente las últimas versiones, creo que son eso. Entonces, me gustaría poder decir, si lo llevamos a una perspectiva capitalista, decir que yo vivo del festival, pero hay que reconocer que no es así. Es difícil vivir de la cultura y las artes en este país, pero las satisfacciones, para mí, vienen desde este otro lado. No sé, el día martes que estuve en un teatro casi todo el día, ver personas que están todo el día viendo películas. Y como estaba ocupado, en un momento dije, quería preguntar, ¿usted estuvo aquí desde que empezamos? ¿Usted no se ha ido a su casa? No sé, eso acá. Porque yo creo que tenemos que volver a fomentar ese tipo de cosas, crear espacios en los cuales nos sintamos seguros y en los cuales podamos compartir. Y suena un poco espiritual y todo eso, pero yo creo que esa es la comunidad en la cual nosotros nos podemos fortalecer. Totalmente. Y eso es para mí lo que me ha enseñado y dado este festival. Voy a confidenciar algo. Solo porque llevamos 2 horas hablando. Y usted se preguntará, ¿Dónde está la otra hora? ¿por qué llevamos 2 horas hablando? Ayer, ustedes estuvieron en Hecho en Vivo. Yes. Y cuando ocurre la pregunta a Ida de Me llamo Aurora, la persona que pregunta dice mi pololo trabajó aquí, ¿ya? Elías. Y yo dije, grande Elías. Sí. ¿Ya? Se preguntarán por qué dije grande Elías. Elías está trabajando en el festival, está haciendo registro audiovisual. El asunto es que yo no sabía que Elías trabajó en ese corto. Eso es lo primero. Antecedente. Cuando termina la sesión y yo estaba empujando a la gente que se fuera, porque había que cerrar el teatro, está Elías. Y, ¿cómo está? Y yo le digo, ¿y por qué usted no estuvo acá? No, es que tenía que grabar en Teatro UDEC. ¿Y por qué no avisó que usted trabajó aquí? No, es que aquí, es que... Y yo le dije, oye, esta es su película, Sí. pero usted trabajó aquí. Y podrías tú haber hecho el registro, pero acá. Sí. Es su guagua. Él fue parte de él. Sí, pues. Entonces, podría haber hecho su trabajo, haber compartido el momento, y yo le dije, usted tiene que, o sea, ya no va a repetirse en este año, pero si pasan ese tipo de cosas, usted tiene que avisar, pues aquí tenemos este equipo y, o sea, técnicamente hay una jerarquía, pero al menos yo intento que todos estamos en igualdad de condiciones. O sea, todos estamos contribuyendo al desarrollo de este festival. Sea Elías, que está haciendo el registro, o sea yo, que soy el que está presentando. O Enzo. O Enzo, O que Enzo está que está corriendo corriendo con el micrófono. Enzo ahí. Todos estamos contribuyendo y yo creo que todos somos parte de esto. Y para mí eso es lo que me permite el festival. Poner eso siempre en perspectiva. Porque en la grabación anterior se habló del mundo hostil. Sí. El mundo muy hostil. Y que lamentablemente nos obliga a ser individuales. Entonces, instancias como los festivales de cine son lo contrario. Son instancias en las cuales hay que crear comunidad. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias por las palabras, por estar acá, por la paciencia de estar grabando esto por segunda vez en un solo día. Queremos darle las gracias a ustedes por quedarse hasta el final de este video, a El Espacio nuevamente por permitirnos realizar este episodio especial, al Bio Bio Cine por descubrir a Daniel Mora para que estuviera acá, para que nos conversara, se confesara, nos hiciera reír, Humanamente hablando. humanamente hablando. Gracias por esa presentación ayer en Hecho en Vivo. Y por esa sí, Ahí fue como, ahí hicimos clic. fue No, muy buena. Sí. Fue el momento.
Y eso, muchas gracias a ustedes de nuevo por quedarse hasta acá. Esto fue Está por verse junto a Daniel Mora. Para cuando vean esto probablemente el festival ya haya terminado, pero tenemos más contenido, tenemos más episodios, conversaciones con más participantes, directores, realizadores, así que sigan la página, suscríbanse al canal, no dejen de ver cine, no dejen de hacer cine, no se rindan y siempre hagan buenas conexiones y buenas amistades porque el cine no se hace solo. Así que eso, muchas gracias.